Pai nosso que estás nos céus, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que o teu Conozco nome seja una santificado. persona que por algún tiempo estuvo atrapada en un matrimonio. Esta persona durante muchos años de su vida pasó momentos difíciles. En un cierto momento de su vida, cuando conoció a este hombre con el que estuvo casada, esta mujer, le dijeron varias advertencias de que no era una persona conveniente, y por el enamoramiento por el que a veces pasamos los seres humanos, hizo caso omiso de eso, se casó, y a consecuencia de eso pasaron muchas cosas. Tuvo una vida matrimonial turbulenta por muchos años. Quiero comenzar hablando el día de hoy de esto porque sé que hay muchos tipos de relaciones, y el mensaje de hoy es dirigido más que todo a las familias, a los esposos, y también al cuerpo del Señor, a los creyentes en Jesús, personas que se dicen creyentes en Jesús, porque a veces vivimos una vida eh, matrimonial equivocada. Cuando vamos a la Biblia nos habla siempre de Elohim y Baal. Como judíos siempre hablamos de Adonai, que significa mi Señor. Pero realmente el término Baal viene de Baalí, que significa esposo. Y el mensaje de hoy está enfocado a eso, los matrimonios. No solamente el matrimonio de un hombre con una mujer, sino también a nuestro matrimonio con el Señor. Porque de repente algunas religiones piensan que una mujer que se consagra a un monasterio está casada con Dios. Que la única manera de estar casado con Dios es encerrarse en la oscuridad de un sótano, a ponerse a rezar o a leer libros. Y eso no es estar casado con Dios. Estar casado con Dios es tener una relación de compromiso, es tener una relación de comunicación, porque son las cosas más importantes que debe haber en un matrimonio. Entonces, el día de hoy vamos a pensar un poco cómo llegamos a ese matrimonio. ¿Cómo llegamos a ese matrimonio? Porque podemos estar casados con Dios, pero si no, también podemos estar casados con el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Y el reflejo de nuestro matrimonio con Dios muchas veces es el matrimonio que tenemos en nuestra casa, con nuestra esposa, en el caso de las mujeres con sus esposos. Pero ¿cómo llegamos a un matrimonio? Al matrimonio llegamos con la primera cita. ¿Cómo es esa primera cita? Por lo general viene una persona, un hombre, conoce a una mujer, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Es lo primero, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Me gustaría conocerte mejor. Vamos a tomarnos un café, ¿te parece? Entonces, luego de esa presentación, donde obviamente la presentación, la primera imagen, es lo más importante. Esto es dicho incluso por los más grandes vendedores del mundo lo dicen. Eh, Cuando tú vas a presentar algo, un producto que vender, la gente se queda con la primera imagen, el primer cuadro que ven de ti.
Entonces nos formularíamos esa pregunta, o sea, ¿qué hacemos para llegar hasta el matrimonio? Hay unos pasos. El primer paso es conocer a la persona. Dependiendo de la imagen, de tu apariencia, de cómo te presentes, de cómo hables, de cómo seas, del producto que estás ofreciendo, porque por lo menos en la época que yo me crié, tú tenías que vestirte bien, hablar bien, si querías conseguir una persona acorde, ¿no? Una mujer de familia. En esta época de repente vemos algunas personas que escogen la primera cosa que se consiguen como pareja y no les importa mucho la apariencia, ni cómo hablan, ni la educación, ni lo que hay acá en la cabeza. Y por eso que también fracasan los matrimonios. Pero para no dar tanta vuelta, porque de repente pareciera que estamos redondeando mucho sobre el asunto. Una vez que está ese paso de conocer a la persona, de presentarse, viene un segundo paso. Y siempre eso va a involucrar una salida a un cine o una salida a un parque, una salida de recreación. Pero tarde o temprano llega el momento de la comida. Tarde o temprano esta chica invita al joven a su casa a un almuerzo. O tal vez el joven invita a la mujer a un restaurante a comer. Y cuando revisamos las escrituras, vemos en todos lados de la escritura que Dios trata con el hombre de diferentes maneras, y una de ellas es que Dios respeta lo que comes. Entonces, para entender un poco y entrar ya en tema, vamos a Génesis capítulo 3, verso 11 al 13. Porque toda la escritura nos va a hablar de esta invitación, una invitación después de una carta de presentación, una invitación para conocer mejor. Y a veces tenemos que tener cuidado porque estas invitaciones para conocerse mejor, entre comillas, no siempre son las más correctas. No siempre se da a conocer la realidad de una persona, sino que se da a conocer por lo general lo que a la persona le conviene. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 11 al 13 dice de la siguiente manera. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Adonai Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar, cerramos nuestros ojitos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Como dice tu palabra, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y te pido con esta parte de esta oración, Señor, que seas tú alimentándonos a nosotros, Señor. Que seas tú el que nos da el pan. Ayúdanos a comprender las escrituras, Padre. Porque muchas veces comemos el alimento equivocado, Señor. No es el alimento que tú tienes para nosotros. Dirige mis palabras, habla lo que tú quieres hablar, ministra lo que tú quieres ministrar para las personas que van a oír este mensaje el día de hoy. En el nombre poderoso de Yeshua Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, el mensaje es una pregunta. Es una pregunta. ¿Qué pasa después de comer? ¿Qué pasa después de comer? Porque se presentan
en la Biblia muchas ocasiones en las que hay una palabra de Dios después de comer. Algunas veces para bien, algunas veces para mal. Pero vamos a empezar con esta comida, porque esta comida en específico que aparece acá es el fruto de una desobediencia. Dios crea al hombre, crea a todo el mundo, los animales, los frutos, y le dice, en el centro del huerto hay un árbol del bien y el mal, y hay un árbol de la vida. De todos los árboles puedes comer. Incluso le estaba permitido al hombre comer del árbol de la vida. Pero le dice, pero de este árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia y del mal, no podrás comer. A veces cuando nosotros hablamos con los hijos, muchas veces le decimos, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. No voy a estar en estos momentos contigo por qué razón, porque se presentan eventualidades. Y uno les dice, procura hacer esto y esto y esto para que tengas vida. Procura esto y esto y esto. Y la respuesta que normalmente te van a dar los hijos es, yo sé lo bueno y sé lo malo. El asunto es que Dios no te mandó a conocer lo bueno y no te mandó a conocer lo malo. Te mandó a conocer lo que da vida. Yeshua dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. También la palabra dice que la Torá, la Biblia, es el árbol de vida. Entonces cuando vemos este relato, Dios está en todo lugar. Quiero que tengas claro, tú que estás viendo este mensaje, quiero que tengas claro eso. Dios está en todo lugar. No nos podemos esconder de Él. El rema para mi vida, el rema es una palabra que Dios te da para que te hagas dueño de esa palabra en tu corazón. Es que nadie se puede esconder de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecen y comen el fruto que no tenían que comer, ellos intentaron esconderse. Y Dios los vio en todo momento. Porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Él sabía que habían comido. La gran pregunta que a veces se hacen los ateos, que a veces se hacen la gente incrédula es, si Dios está en todos lados, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios está en todos lados, ¿por qué permite que pasen cosas malas? ¿Por qué permite que la gente haga cosas malas? Y el asunto con Dios es que Dios respeta tu espacio. Y dentro de ese respetar del espacio, Dios respeta el espacio, el tiempo en el que estás comiendo. Tú puedes estar comiendo cualquier clase de alimento. Alimentos que te hacen daño. De repente, una persona que se pone a estar consumiendo comida suina, como llaman aquí en Brasil, cerdo, que se ponen a estar comiendo grasa, chicharrón, que se ponen a estar comiendo cualquier cantidad de cosas que hasta los médicos lo prohíben, que son alimentos que la misma Biblia te dice que no consuman. Algunos lo toman como un tema religioso, mientras que Dios te lo advierte por temas de salud. Cuando te dice que no consumas roedores, que no consumas conejos, que no consumas ciertas cosas. El equivalente a eso en el mundo espiritual es cuando consumimos cualquier cantidad de cosas que nos hacen daño a nuestro espíritu. Por ejemplo, cuando consumes canciones como las que hay habitualmente ahora de reggaetón que te insinúan, te hacen insinuaciones sexuales, que te dicen a ti que te acuestes, que tengas una vida promiscua, que tengas relaciones sexuales con varias personas, incluso que tengas relaciones sexuales con prostitutas o
o que consumas marihuana, porque he escuchado más de una canción que incita a la juventud a consumir marihuana, cocaína, diferentes tipos de drogas, a que hagan orgías y hagan una serie de cosas que van contra la palabra de Dios, que estimulan al homosexualismo, porque aunque no soy homofóbico, ni mucho menos, porque conozco personas homosexuales que están atrapados en eso, en ese engaño de Satanás. También he conocido personas homosexuales, ex homosexuales, con las que Dios ha tratado y los ha sacado de allí. Porque la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrarán ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los estafadores, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los asesinos. Entonces vemos que el pecado se alimenta de lo que comemos. Como que la vida espiritual también se alimenta de lo que comemos, porque nuestro espíritu requiere un alimento. Por eso que Jesús dijo también, cuando Satanás lo va a tentar en el desierto, le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento, tú que estás viendo este video, tú estás comiendo palabra de Dios. Tu espíritu se está alimentando. Yo no sé si a lo mejor pasaste un día duro, no has comido, no has hecho la cena, no has hecho el almuerzo, no sé en qué horario estás viendo este video, pero tú estás comiendo en este momento de tu espíritu. El asunto es que Dios respeta lo que tú consumes. Yo por mucho tiempo, por muchos años, estaba sirviendo al Señor y estaba consumiendo algunas cosas que lejos de ayudarme me enfermaban. Entonces volvemos al tema. Si tú consumes alimentos que son baratos, porque además los alimentos que más daño hacen son los más económicos, y tú consumes eso hoy y a lo mejor no te pasa nada, lo consumes mañana y no te pasa nada, pero a lo largo, con los años, esos alimentos te pueden traer enfermedades y muchas veces te pueden dañar las vías sanguíneas, el sistema circulatorio, y después te enfermas. Y, ay, ¿por qué Dios permitió eso? O peor aún, le echa la culpa al diablo. Si eres un creyente, no, pero es que el Señor reprenda al diablo. No, el Señor no reprenda al diablo, el Señor te reprenda a ti, porque Él estableció dentro de su palabra hasta el cómo debes comer para no enfermar. Tú puedes ir a Israel, por ejemplo. Israel no se consume nada que tenga sangre. Eso es la morcilla. Jamás un judío va a hablar de morcilla. Y tú puedes revisar las estadísticas. No comen cerdo, no comen ciertas cosas que están prescritas en la palabra. Y gracias a eso, Israel es uno de los pocos países en el mundo con el menor índice de cáncer. Es muy raro que un judío se muera de cáncer. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios sufre esas cosas? Pero no vamos a hablar de la comida para plantearte algo religioso. Yo quiero hablarte de la comida porque así como te pongo este ejemplo de la comida física, hay una comida espiritual también. Que dependiendo de esa comida, tú vas a tener unas consecuencias para tu vida. Una persona que, por ejemplo, se la pasa viendo contenido en las redes sociales de adultos, lo más probable es que si está casado, tarde o temprano va a querer llevar eso a la vida real. Se le van a crear fantasías, un mundo de fantasía en su cabeza que va a querer realizar. Y muchas veces no lo va a querer hacer precisamente con su esposa. Por eso cae en adulterio. Te preguntas por qué tus hijos se visten como se visten, exhibiendo su cuerpo. Te pregunto por qué no has controlado lo que tus hijos están oyendo. Porque si tú les enseñas a tus hijos a estar escuchando todo el tiempo puro reggaetón, lo más probable es que van a terminar haciendo lo que esas letras le dicen que hagan. Entonces, si tú consumes cigarro, te va a dar cáncer. Si tú todos los fines de semana, para sentirte
entre comillas, feliz, porque eso no es felicidad, eso es simplemente tratar de llenar un vacío, yendo a fiestas para tomar bebidas alcohólicas. En algún momento pudiera suceder que te vuelves alcohólico. Y ese alcoholismo te va a llevar a una cirrosis hepática, de la cual ni Dios ni el diablo tienen la culpa. Porque se trata de lo que tú estás consumiendo. Pero ¿qué tiene que ver esto con ella? Yo sé que a veces, para las personas que están empezando a ver los mensajes, dirán, bueno, pero este tipo viene, pone un título y pone un mensaje y un texto bíblico que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque el tema está en que Dios nos está hablando constantemente en nuestras vidas, pero Él espera que tú comas. Incluso Él te hace una invitación para comer, y no es antes de la comida que Él te va a hablar, no es antes de la comida que Él te va a corregir o que te va a bendecir. Él primero come contigo. Para tú comer con una persona, tú tienes que tener una cita. Una cita. Para tú comer con Dios, tú tienes que tener una cita. Y no solamente una cita, sino que aparte de la cita, si te pone un lugar de encuentro, tú tienes que ir a ese lugar de encuentro, o si te dice que te va a buscar y te va a tocar la puerta, entonces tú tienes que estar esperando a que te toquen el timbre para abrir la puerta y comer. Entonces primero es el saludo, viene, toca la puerta, come contigo la persona. Comen y puede suceder que durante la comida o después de la comida hay una conversación. Entonces Dios, como le pasó a Eva, muchas veces Él no va a evitar que tú comas. Eso es tu responsabilidad lo que tú estás comiendo. Él va a esperar para poder corregir, porque ya Él le había dicho a Eva, de este árbol no vas a comer. Le había dicho a Adán, de este árbol no vas a comer. Pero fíjate algo, ¿qué sucedió después que ella comió? Entonces el Señor dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando estaba viendo este mensaje, yo sé que teológicamente cualquiera persona que ha pasado por un instituto bíblico, que ha leído la escritura, sabe que cuando acá el texto se refiere a que herirás la cabeza. O sea, ella te herirá, la mujer te va a herir en la cabeza. Pues, hablando de lo que sería la iglesia o los creyentes en Yeshua y el Satanás. O sea, ella te va a herir en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, esto se refiere tanto a la iglesia como a Cristo, pero Dios me dio una aplicación para tu vida. A veces nosotros tenemos que aprender a reconocer cuando una relación viene de parte de Dios y cuando no. ¿Cuál es la característica de una relación que viene de parte de Dios? Cuando viene de parte de Dios, el hombre te va a amar, hablándole en este caso a la mujer. ¿Por qué? Porque la escritura me dice a mí, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella. Un matrimonio donde Dios está presente es un matrimonio en el que el hombre tiene que estar dispuesto a morir por su familia. Pero también te dice a ti, mujer, sujeta a sus maridos. Sujétense a sus maridos. Es más, voy a buscar el texto bíblico
que está exactamente en el libro de Efesios, o sea, en Brihacha, mejor conocido en el Nuevo Testamento, dice: sujetaba a sus maridos como al Señor. Entonces, cuando hablamos de sujeción, aquí tenemos el texto, está exactamente en Efesios 5, dice, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense que está hablando de que el marido es la cabeza. De que el marido es la cabeza. Y dice: maridos, amen a sus mujeres, así como el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, el primer síntoma de un hombre que se ama a sí mismo es que va a amar a su esposa. Porque entiende que Dios estableció que el hombre y la mujer son una sola carne. Que cuando se unen, está establecido que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Adán, cuando se unió a Eva, dijo: ahora esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces me está hablando de que el hombre representa la cabeza. Y en un matrimonio donde Dios está presente, el hombre, la característica es que el hombre ama a su mujer y la mujer se sujeta al marido. ¿Por qué vemos el fenómeno ahora de la revolución femenina? En el que muchas veces la mujer no respeta y toma las riendas del hogar. Es muy sencillo, porque la mayoría de las veces los hombres han sido hombres maltratadores y han perdido toda autoridad. Entonces me llama la atención que cuando viene el pecado, justo después de comer, una de las cosas que acontece es que Dios maldice a la serpiente diciendo que la mujer la heriría en la cabeza. Y una de las cosas que Dios me hizo entender es que en un matrimonio donde no está Dios, está la serpiente. ¿Y tú cómo reconoces eso? Porque en un matrimonio donde Dios no está, la mujer continuamente se va a rebelar contra la autoridad, contra la cabeza que Dios le puso, que es el hombre. Y lo va a herir en la cabeza. ¿Qué es herir en la cabeza? Cuando el hombre se comporta como un Satanás, como un adversario de su mujer, cuando la maltrata, cuando la quiere tratar como un trapo, cuando no le da cariño, cuando la engaña, porque el engaño no es nada más un tema de la infidelidad. El engaño es que le presentas una persona amorosa cuando están en la etapa del noviazgo. Una persona que le canta canciones, como dice la canción de Oscar de León, ¿no? O sea, o sea, llévala para el cine otra vez, cómprale flores. Y a veces los hombres cometemos el gran engaño de presentarnos de una forma cuando somos novios, y después en el matrimonio hacemos otras cosas y la mujer se siente engañada. Y cuando eso pasa, cuando una mujer se siente engañada, ella te va a herir en la cabeza, porque te estás comportando como la serpiente antigua. Te va a herir en la autoridad y no se va a sujetar a lo que tú le puedas decir de parte de Dios incluso.
Ahora, ¿qué es lo que eso trae? Otra característica de un matrimonio donde está la serpiente metida en lugar de Dios. Es que aparte de eso, entonces dice, y tú la herirás en el calcañar. El calcañar es la zona, vamos a decirlo así, lo que llamaban antes, como decir, el talón de Aquiles en la mitología griega. El calcañar es la parte de abajo del pie. Cuando nosotros vemos la escritura y lo comparamos con la realidad, la serpiente siempre busca atacar las piernas, la parte de los pies de las personas. ¿Por qué? Porque precisamente por la maldición de Dios, la serpiente tuvo que empezar a arrastrarse por el suelo y no tiene piernas. Entonces, de alguna manera, es como una especie de envidia de la serpiente hacia el ser humano. De que yo no tengo piernas, entonces voy a herir las piernas que tú tienes. Eso es lo primero. Y lo segundo es su incapacidad de llegar a tu altura. La serpiente, el diablo, Satanás, tiene una incapacidad de llegar a las alturas que Dios le da incluso al hombre, aunque el hombre esté en pecado. Y esa incapacidad de Satanás hace que él busque de atacar al hombre en las piernas, porque las piernas representan el avance. Cuando Satanás ataca las piernas de una persona, en este caso estamos hablando de la mujer como figura del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de la iglesia, como lo quieres llamar, de la quejilá. Lo que está buscando es que no avances en la vida. Y en un matrimonio donde está presente la serpiente y no está presente Dios, el hombre siempre se va a ver a sí mismo limitado. Y esa falta de amor por sí mismo va a hacer que tenga falta de amor contra su esposa. Y por eso es que ese hombre busca las 20.000 excusas para que esa mujer no progrese, para que esa mujer no avance, y le busca herir los pies. Entonces por eso es que ves que la maltrata y le hace de todo, porque ese hombre lo que está buscando es que esa mujer no tenga autoestima, porque sabe que si esa mujer un día despierta y se va corriendo, la mujer es más rápida que la serpiente. La mujer puede escalar incluso un árbol para protegerse de la serpiente. Puede patear a la serpiente. Puede salir a correr, a buscar fuego o a crear fuego de alguna manera y darle en la cabeza a la serpiente y matarla. Pero entonces el mensaje no se limita a eso, porque estamos viendo esa parte de que después de comer, Dios viene a hablar con ellos para maldecir y para además soltar una profecía, que es lo que el Mesías haría contra Satanás, darle en la cabeza a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y viene y le dice, y pondré enemistad, y a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor. Darás a luz a 2 hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pareciera entonces que para la mujer sujetar su autoridad es una especie de maldición. El tema es que Dios no le puso la maldición a la mujer de sujetarse a un hombre. Sujetarse a un hombre no es una maldición. La maldición fue el dolor en la preñez. Dios le puso al hombre, de alguna manera, como tutor, porque el hombre se dejó dominar por la mujer. Dios le dio al hombre la responsabilidad de enseñarle a la mujer que no debía comer del árbol. Y la mujer no se sujetó al hombre y comió del árbol. Y luego, no conforme con eso, le dio a comer al hombre. Y yo no estoy justificando al hombre por eso. El hombre, yo me imagino que diría, yo le dije que no lo hiciera, lo hizo y no le fue mal. A veces eso pasa con los matrimonios. Viene la mujer, quiere tomar ciertas decisiones, el hombre dice, no lo hagas porque veo que va a pasar esto y esto. Y la mujer a veces es más astuta que el hombre. Y le va mejor en los trabajos que los hombres. Y hacen las cosas. Y nace lo que viene a ser el espíritu matriarcal.
de la mujer. Donde aparentemente la mujer sabe hacer las cosas mejor, le dan mejores resultados. Y el hombre se deja arrastrar por ese resultado que la mujer está consiguiendo sin saber, o a veces sabiendo, de que van incluso en contra de la voluntad de Dios. Y a ese espíritu matriarcal, contra ese espíritu matriarcal es que Dios está hablando. Porque Dios se presenta en las Escrituras como hombre, no se presenta como mujer, como a veces algunas sectas por ahí pretenden hacer ver, como algunas personas están a veces hasta predicando del Espíritu Santo como un espíritu femenino, cosa que es antibíblica. Ni siquiera en el judaísmo es considerado eso. Entonces vemos que Dios habla después de comer para castigar el pecado. Mas, sin embargo, esa no es la única razón por la que Dios espera a después de comer para comunicarse con el ser humano. Fíjense que vemos más adelante en Génesis 18, del verso 1 al 8, a un Abraham que está buscando la manera de rescatar su relación con Lot, y le viene una promesa. Voy a leerlo exactamente para que vean más o menos a qué me refiero. Después se le apareció el Señor en el encinar Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí habían 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz 3 panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se detuvo con ellos debajo del árbol y comieron. En Occidente estamos acostumbrados a hacer las cosas al revés. Por lo general, cuando nosotros nos dicen va tal predicador invitado, va un profeta invitado, lo primero que hacemos es que queremos salir corriendo para que nos dé la palabra. Abraham, cuando se le presentan estos 3 hombres, enviados, mensajeros, dentro de los cuales estaba el ángel del Señor, Yeshua, cuando él se le presentan, él no fue para que oraran por él de una vez. Él los invitó a comer y fue a buscar una vaca. Una vaca, señores, no se mata en 10 minutos. Tú tienes que ir primero a escogerlo. Y Abraham escogía lo mejor. Tenías que llevarlo desde el pasto donde estaba hasta el matadero. Tenías que matarlo, tenías que cortarlo, tenías que despellejarlo. Tenían que cortar las diferentes partes. Para las personas que están en Brasil me van a entender. Tenía que escoger si les iba a dar cochomole o si les iba a dar acén. Tenía que escoger la parte de la carne que les iba a dar. Después de escogerla, tenía que cortar la carne, tenía que hacer los bistecs, tenía que ponerlos a cocinar. Señores, eso se podía llevar todo el día. Yo recuerdo una vez que estaba en el estado Barinas, en Venezuela, y estaba de fotógrafo en una fiesta, en una boda, y estaban cocinando carne. Empezaron a cocinar la carne a las 9 de la mañana y terminaron a las 6 de la noche. Se les llevó todo el día porque estamos hablando que eran reses de vaca. Abraham le llevó un tiempo primero, el tiempo de la comida. Y dice que después de eso, después que comieron, en el verso 9 le dice:
¿dónde está tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta en la tienda, detrás de la puerta, perdón, que estaba en la tienda. El Señor esperó todo ese proceso de la comida y luego le dio la bendición, que en este caso era la tercera vez que lo bendecían, diciéndole que iba a tener un hijo. Pero la consumación de esa promesa fue después de la comida. Dios ya le había prometido 2 veces a Abraham que iba a tener un hijo. Pero la consumación fue después de la comida. Fue después que él comió. Vemos también el ejemplo, no lo voy a leer, pero está en Éxodo capítulo 12, del verso 8 al 11. Si tú de verdad te dices que amas a Dios y que quieres conocer a Dios, yo te invito a que leas la escritura. No te la voy a poner tan fácil hoy. Éxodo capítulo 12, del verso 8 al 11. Ahí te habla de que cuando el pueblo estaba bajo la mano de Faraón en Egipto, Dios no los mandó a salir corriendo. Dios los mandó a preparar una cena. Dios había mandado ya varias plagas, pero la última plaga, que era la peor, representaba la muerte. El espíritu de muerte iba a venir sobre Egipto y los que no tuvieran la sangre del cordero en los dinteles, en las puertas, iban a morir. Y la primera palabra que Dios les da a ellos es, antes de ir, ustedes van a preparar la cena, van a poner hierbas amargas, van a hacer esto, van a hacer aquello. Tienen que ponerse la ropa. Te lo voy a traducir, te lo estoy parafraseando. Tienes que vestirte, tienes que tener el zapato con el que vas a salir, lo tienes que tener puesto. Te vas a poner la chaqueta, la ropa, todo. Tienes que estar vestido, tienes que haber hecho las maletas. Y vas a comer apresuradamente. Dios los mandó a comer antes de liberarlos. Entonces quiere decir que Dios, para castigar el pecado, te manda a comer. Te deja comer, mejor dicho. Cuando Dios te va a confirmar y va a ejecutar la promesa, Él permite que tú hagas de comer también. Y cuando Dios te quiere liberar, Él te manda a comer. Fíjate que hay una diferencia entre dejarte comer, entre dejarte hacer la comida y mandarte a comer. A veces Dios te deja que tú comas del pecado lo que a ti te dé la gana. Y luego tienes que asumir las consecuencias. A veces Dios permite que tú tomes la iniciativa de comer del árbol de la vida. Que tú tomes la iniciativa de comer lo que Él tiene para ti. Para luego Él bendecirte. Pero a veces Dios te ordena que comas para Él poderte liberar. Y yo sé que a veces la mayoría de los cristianos están acostumbrados a escuchar que les digan que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Pero Dios te manda a comer. Porque ayunar no es que te quedes pasando hambre, sino que dejes de comer para la carne y comiences a comer para el espíritu. Entonces Dios no es que te está poniendo a pasar hambre, te está cambiando la forma de comer, te está cambiando la cena. Fíjense que también este verso lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4 del 31 al 34. El día de hoy es un día de leer la Biblia. No es el día internacional de leer la Biblia, pero sí es un día para leer la Biblia. El verso 30 hasta el 34. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien algo que comer? Y Jesús les dijo, mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Dios te manda a comer, Dios también te está diciendo, quiero que hagas mi voluntad. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nos morimos de hambre. Porque Dios te está mandando a hacer su voluntad. Y el mismo Yeshua, Jesús, dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Dios tal vez en este momento te está mandando a comer para que hagas su voluntad. La pregunta es, ¿estás ayunando para el espíritu? ¿Estás ayunando para fortalecer el espíritu, mejor dicho? ¿O estás ayunando para fortalecer la carne? Porque el apóstol Pablo decía siempre, lo que no quiero hacer esto hago. Porque lo que es para el espíritu es contrario a la carne, lo que es de la carne es contrario al espíritu. La comida del espíritu es contraria a la comida de la carne. La comida del espíritu es contraria a la comida de la carne. La comida de la carne es contraria a la comida del espíritu. ¿Cuál comida estamos comiendo? La otra cosa interesante, Génesis 25, del verso 29 al 30, habla de que Esaú vendió la primogenitura después de comer. Jacob le jugó sucio porque Jacob sabía que a él le gustaba el guiso y le dio de comer. Y después de comer le pidió la primogenitura. Solo Dios sabe si habrá intentado hacerlo veces anteriores, pero en esta ocasión Esaú le dio la primogenitura después de comer. Quiere decir que después de comer es un momento delicado en tu vida. Después de comer, tal vez algunas personas estén pensando, después de comer me da dolor de barriga, o después de comer me dan ganas de ir al baño, o después de comer me da sueño. El punto es que después de comer, el momento justo después de comer es el momento más vulnerable de tu vida. Porque a lo mejor te sientes pesado espiritualmente. A lo mejor te sientes tan lleno de comida, tan lleno de aquello con lo que te has alimentado, que a lo mejor no razonas lo que estás haciendo y puedes vender lo que Dios te ha dado por derecho. A lo mejor después de una comida puedes estar vendiendo a tu mujer, puedes estar vendiendo a tu familia. Yo recuerdo que una vez me tocó, sin yo querer elegirlo, trabajar en un casino. No duré mucho ahí porque ese no es mi ambiente. Me tocó hacerlo. Y yo veía ahí que le regalaban comida a la gente. ¿Tú sabes para qué? Para que se quedaran. Para que perdieran su dinero. Después de comer, esa gente malgastaba sus bienes. Esa gente después de comer vendían sus casas, apostaban todo lo que tenían después de comer. No dejes que te pase lo que le pasa a Saúl. A veces salimos de la iglesia creyendo que ya nos alimentamos espiritualmente y resulta ser que ponemos el pie fuera del templo y hacemos cualquier cosa en la que perdemos la honra, en la que perdemos el respeto de nuestra familia, en la que perdemos la bendición que Dios nos dio en ese momento, porque nos descuidamos después de comer. Lo más impactante es que en este pasaje que comenzamos a ver de la Escritura, me habla de un cambio de nombre. Y lo voy a buscar un momento acá. En Génesis 3:20, después de que el hombre pecó, después de que el Señor habla con Eva. Verso 17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste
del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El propósito de Dios no era que comieras con dificultad. El propósito de Dios no era que fueses explotado. Pero físicamente eres explotado porque nos dejamos gobernar por un espíritu matriarcal, el espíritu de la serpiente. Por algo vemos que Dios es comparado como hombre y Satanás comparado como mujer, porque es un espíritu contrario al espíritu de Dios, un espíritu matriarcal. Entonces vemos acá que en el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. ¿Cómo es posible que la mujer no se llamaba Eva? Cuando la serpiente la acusa, la serpiente no dice, mejor dicho, cuando Adán la acusa, no dice, Eva pecó, Eva comió. Dice, la mujer que tú me diste. Una mujer sin nombre. Una mujer sin nombre. Después de comer, ella recibió un nombre. Y vemos acá que eso fue a causa del pecado. Mas la escritura también me dice que cuando Esaú vendió la primogenitura, también cambió su nombre. Eso está en Génesis 25, lo voy a leer un momento. Dice así, y dijo Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Se le llamó Edom porque quiso comer del guiso rojo. Entonces, cuando vamos a Eva, el nombre de Eva es madre de todos los seres vivientes. Espíritu matriarcal. A lo mejor eso es visto como la madre de los seres humanos, no, de todos los seres vivientes. Es un espíritu matriarcal. Que de ahí después se agarró Satanás para inventar lo de la reina del cielo y todas las imágenes idolátricas. No es casualidad que la gente prefiera orar a una imagen de una mujer que adorar a Dios. Astarot, Isis, ¿cuántos ídolos femeninos con un bebé se adoran? Espíritu matriarcal. Entonces el pecado te pone nombre. Eva quiso dominar, quiso darle por la cabeza al hombre. Espíritu matriarcal se llamó Eva, porque originalmente se llamaba Isha, porque en hebreo Isha significa mujer. Originalmente era Isha, porque Dios hizo al hombre y a la mujer, Ish e Isha. Ahora era Adán, Adamá, el rojizo, y Java, que significa madre de los seres vivientes, espíritu matriarcal. Y Esaú, por querer comerse el guiso rojo, vino a ser llamado Edom, el rojizo, porque él prefirió alimentarse, llenarse la panza. Él prefirió las cosas físicas momentáneas que lo eterno, que era la primogenitura. Hay un cambio de nombre. Eso indica, nos lleva a ver de que cuando una persona está en situación de pecado, esa persona es irreconocible. Por eso es que vemos a la persona, a las parejas. Se casó conmigo, era de una manera, ahora no lo reconozco.
ahora hace esto, ahora hace aquello, ahora es un borracho, ahora se desaparece por las noches. Cuando tú consumes bebidas alcohólicas te vuelves borracho, cambia tu nombre. Ya no te llamas Andrés, ahora te llamas Andrés el borracho. Cuando traicionas a tu pareja, ya no es Andrés, ahora es Andrés el adúltero, Andrés el mujeriego, Andrés el pecador, Andrés el vicioso, Andrés el marihuanero, Andrés el drogadicto, Andrés el ladrón, Andrés el asesino. Porque el pecado te coloca etiqueta. Pero también hay una comida que es preparada por el rey. Muchas veces, sin que nosotros lo sepamos. Esa es la comida de la restitución. Esa fue la comida que aparece en 2 de Samuel, capítulo 9, del verso 3 al 7, donde habla de que David de repente se acordó de la promesa, el juramento que le hizo a su amigo Jonatán, y hace la gran pregunta: ¿hay entre la casa de Saúl algún sobreviviente? Y dice: sí, Mefibosé. Y él mandó a buscar al hijo de Jonatán, que era heredero al trono, a un trono que ya no le pertenecía a la casa de Saúl, y lo llevó a que comiera con él todos los días de su vida. A pesar de la condición, lo fue a buscar. Eso se llama la restitución. Y también hay una comida que aparece en 1 de Samuel, capítulo 21, del 4 al 5. Lo voy a buscar. Como le dije, hoy es el día de leer la Biblia. 1 de Samuel, capítulo 21, del 4 al 5. Y dice de la siguiente manera: el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Entonces me está hablando de un pan especial. Dios a veces espera que te apartes del pecado, que te apartes para Él. Porque hay un pan que Él tiene que solamente te puede dar para que te alimente. Hay un pan especial, una revelación especial, una palabra especial para tu vida, una misión especial. Y esta palabra que te estoy dando es profética. Hay algo que Dios te quiere dar y no te lo va a dar si no estás en santidad. Hay un pan que Dios tiene para ti, una revelación que Dios tiene para ti, una bendición que Dios tiene para ti, una restitución, una liberación que Dios tiene para ti. Pero para dártelo, tú tienes que estar en santidad. Porque en medio de las persecuciones, ese es el pan que tú necesitas para ser alimentado. Cuando tus enemigos te persigan como el rey Saúl persiguió a David, en ese momento tú tienes que estar consagrado, santificado delante de Dios, para que Dios te dé ese pan y puedas continuar tu camino, puedas continuar tu trayecto. Hay un pan que fue el pan de la provisión. Eso está en 1 de Reyes 16, verso del 10 al 13. Ese es el pan con el que el Señor proveyó al profeta Elías. Un pan que a veces Dios te exige en el peor momento de tu vida. Hay un pan que Dios te da y hay un pan que Dios te pide. Elías fue por mandato de Dios a casa de esa viuda. Esa mujer no tenía más nada que comer. Y él le dijo:
me vas a hacer una torta y me vas a dar ese pan a mí. Él dijo, este es el último bocado que me queda. Había hambre en esa ciudad. Este es el último bocado que me queda. Voy a hacer un pan, se lo voy a dar la mitad a mi hijo y la mitad para mí y me voy a dejar morir. Y él dijo, tú no te vas a morir. Dame de ese pan. Y ella obedeció la palabra. Dio lo único que tenía. Así como Jesús una vez dijo en el templo, esta mujer ha dado más que todo ustedes, porque ella dio lo único que tenía, ustedes dio de lo que le sobró. A veces Dios te pide lo único que tiene para multiplicarte y prosperarte, que fue lo que hizo con esta mujer, porque después de ella darle la comida, vino la palabra profética de Elías y le dijo, saca todas las vasijas que tienes en tu casa, llénalas con el poquito aceite que tiene. Y Dios le multiplicó el aceite a esa viuda. ¿Quieres conocer más de la historia? Tienes que leerlo. Los apóstoles también recibieron un pan, una comida. Está en Marcos 14, lo vamos a buscar. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya salido, que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y cuando vemos el contexto, lo que está antes de este versículo bíblico, ellos están saliendo de celebrar Pesaj, Pascua, pues hubieron cantado el himno. Te voy a aclarar algo. Aunque ahí aparece la palabra himno, los himnos no son de esa época. Los judíos no cantan himnos, cantan salmos o en todo caso rezos. ¿Jesús rezaba? Sí. Hacía oraciones. La oración que se hace siempre cuando se termina un servicio, y eso es algo desde la antigüedad, es que se levanta la oración sacerdotal de Aarón, la oración arónica. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alzarte su rostro y ponga en ti paz. El asunto es que el judío, todas las oraciones que hace son cantadas. Y esa es la oración que se hace de bendición cuando se termina un culto, de bendición cuando se termina Pesaj. Dice más o menos así: Yevarejeje Adonai Bishmereja Shaer Adonai Panaveleja Bijuneja Isa Adonai Panaveleja Biyashem Leja Shalom. Ellos comieron. Jesús lo bendijo y luego les dio la palabra profética. Todos salieron porque estaban en casa. ¿Qué pasa después de la cena? Toda la Biblia está marcada de una cena a otra cena, una cena y otra cena, una cena y otra cena. En Génesis hay una primera cena y la última cena aparece en Apocalipsis 19:9. Miren lo que dice aquí. Esta es la cena de la salvación. La ha llamado la cena de la salvación. Apocalipsis 19:9 dice la siguiente forma. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Te lo voy a repetir, bienaventurados los que son llamados
a la cena de las bodas del Cordero. Y tú me preguntarás, bueno, pero si la boda del Cordero es un evento profético de los últimos tiempos, cuando Él venga, para estar en las bodas del Cordero, alguien tiene que haberme invitado a comer. Alguien tiene que haberme invitado a la cena. Fíjate que no dice bienaventurados los que fueron invitados a la boda. Yo he visto muchas bodas porque trabajé en una época como fotógrafo. Y no todo el mundo se queda a la hora de la comida. Hay algunos invitados que vienen, entregan el regalo y se van porque tienen otras cosas que hacer. Hay algunos invitados que vienen, disfrutan la fiesta, se cansan porque ven que se demora mucho para la cena o para la torta, entonces se van antes. Pero dice, bienaventurados los que son invitados, los que son llamados a la cena. No dice los que son invitados a la boda. No dice los que son invitados a la ceremonia. Los que son invitados a la cena. Y entonces, ¿cómo podemos ser invitados a esa cena con Dios? La respuesta está en Apocalipsis 3, 14, 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está hablando entonces a una iglesia tibia, a gente tibia. ¿Qué es ser tibio? Es practicar lo bueno y practicar lo malo al mismo tiempo. Porque lo bueno y lo malo viene del árbol de la ciencia de lo bueno y lo malo. Y esa es la política del diablo, mezclar lo bueno con lo malo. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Pero resulta ser que Jesús dice que cuando tú hablas mal de una persona, tú estás matando a esa persona porque estás destruyendo su reputación. Me está diciendo a mí, yo no adultero. Pero Jesús dijo, cuando miras a una mujer con deseo, ya pecaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces vemos que a veces hacemos cosas. Yo no robo, pero estás trabajando en una empresa y viste un bolígrafo mal parado, como decimos en Venezuela, y te lo llevaste para tu casa. Ese bolígrafo no es tuyo porque tú no lo pagaste. ¿Entiendes? A veces creemos que para ser ladrones tenemos que robar un banco. Cuando de repente vamos a una cuenta bancaria, pedimos un dinero o compramos algo y nos dan un vuelto de más, entonces decimos, eso es una bendición de Dios, viste, Dios me proveyó. Pero tú sabes que ese vuelto no te pertenece, porque a lo mejor la persona que te lo dio tiene que trabajar para alguien más, entonces tiene que pagar ese faltante, tú lo estás robando. Entonces tú te dices que eres muy rico porque tienes posesiones materiales, porque alimentaste tu barriga, porque comiste del guiso rojo, porque hiciste todo lo que tenías que hacer para mantenerte estable y próspero. Déjame decirte que estás ciego y eres un miserable. Ay, pero qué palabras fuertes, no parecen palabras pastorales. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Te está diciendo, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tienes nada delante de Dios. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios.
Yo no mato a nadie, pero tienes una persona, familiar, amigo, que en algún momento te hirió y no lo perdonaste, tiene falta de perdón. El Padre Nuestro que todo el mundo escucha. No, es que yo no soy Dios para perdonar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos como nosotros perdonamos. Tú no perdonas a tu prójimo y pretendes que Dios te perdone a ti. No, es que yo no soy evangélico, soy católico. Tú tienes el mismo Padre Nuestro, en la misma Biblia, porque es la misma Biblia. Lo que tiene es una traducción un poquito diferente, pero es la misma esencia. Entonces no me vengas a decir que no eres pecador, porque yo también soy pecador. La diferencia está que te dice arrepiéntete. Hoy Jesús te está tocando la puerta. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, mis ovejas, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Tú dices creer en Jesús. Oye su voz hoy porque Él te está tocando la puerta, quiere cenar contigo. Tú puedes tener muchos motivos continuamente en esta vida. Hay muchas cosas que comer. Tú puedes comer del pecado y tener las consecuencias. Tú puedes invitar a Dios a comer en un determinado momento de tu vida para que Dios haga realidad la promesa que te hizo. Incluso Dios te puede mandar a comer en un momento para liberarte de una opresión. Jesús, Dios, te puede mandar a comer para que hagas la voluntad de Dios. Tú mismo puedes decidir estar comiendo para satisfacerse a ti mismo sin saber que estás perdiendo cosas mayores. El punto es que vas a comer. ¿Qué prefieres tú, la comida de Saúl o la comida de Jesús? La comida que implicaba perder la primogenitura o la comida que Él te hace de que hagas su voluntad. ¿Tú sabes qué pasa cuando dejas entrar a Jesús? Cuando Él te toca la puerta y tú le abres y entonces Él dice, yo comeré con Él y Él comerá conmigo. Mira lo que dice. Tú sabes lo que pasa, la respuesta final, lo que sucede cuando tú comes con Jesús, lo que pasa cuando tú comes con Él, es que después de comer, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Por eso es que Satanás no quiere que tú le abras la puerta a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque Satanás se rebeló a Dios. Porque Satanás quería sentarse en el trono de Dios. Y Satanás odia a la humanidad y a las almas. Porque Jesús te da la potestad desde que Él murió y resucitó. Te da la potestad de que comas con Él y que te puedas sentar con Él en el trono que Satanás quería tener. Por eso es que te dice a ti la Biblia que estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales. Te está hablando, estás junto con Jesús sentado en el trono, no para ser Dios, pero sí con la misma autoridad del Hijo. Estás sentado allí como un hijo, como un rey. Porque yo recuerdo que cuando yo quería ver televisión, muchas veces mi papá me decía, siéntate en mi pierna. Cuando te está diciendo que estás sentado en el trono, no es porque estás centrado para tomar el lugar de Dios, sino que estás sentado en las piernas de Dios. Jesús te está mandando hoy, te está tocando la puerta para que le abras, para que tú comas con Él y te puedas sentar en sus piernas. Y así sea sentado en sus piernas, tú estás sentado en el trono, un trono por el que Satanás se rebeló y perdió la eternidad y fue condenado y se transformó en un demonio junto con todos los ángeles que se rebelaron con él. Ahora yo te invito el día de hoy a que
le abras la puerta a Jesús. Padre Celestial, quiero orar por todas las personas que están viendo este mensaje de hoy, Señor. Acaban de comer, Padre, la palabra que tú les has mandado. Algunos la recibirán, algunos no. De ellos depende, Señor, lo que pase después de comer. De ellos depende, de su decisión depende lo que pase con el resto de sus vidas. Si hay algún alma en este momento que está a punto de morir, Señor, te pido en el nombre de Jesús que le permitas repetir esta oración que voy a decir ahora. Señor Jesús, tú me estás tocando la puerta, yo te oí, soy oveja tuya, Señor. En este momento te abro la puerta de mi corazón, te quiero recibir como mi Señor, quiero que comas, que entres conmigo, que comas conmigo. Me quiero sentar, Señor, en tus rodillas, me quiero sentar en tu trono contigo, abrazado de ti. Quiero que no me sueltes. Ten misericordia de mí, me arrepiento de mis pecados en este momento. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que Dios te levantó de los muertos al tercer día. Te acepto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito en este momento a un lugar donde congregarte, una iglesia, busca la presencia de Dios. Dios te está tocando la puerta. No hay nada más real que eso. A lo mejor vives 20 años más, o a lo mejor dentro de media hora te vas a morir. No lo sabes. Tienes dos opciones. O vives con Dios o vives con la serpiente. Dios te bendiga.